Ingeniera petroquímica, trabajó en Pemex desde su juventud, entró a la política precisamente para defender a Pemex de los gobiernos neoliberales y hoy es la secretaria de Energía de México y está transformando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para entusiasmo de muchos y objeciones y protestas de otros. Rocío Nale. Hola Rocío, secretaria de Energía, gusto en verte. Empiezo pidiéndote definiciones generales para no perdernos en detalles. Tu proyecto de energía, que es el proyecto del presidente López Obrador, consiste en desandar lo que caminó el proyecto neoliberal. Primera pregunta, ¿por qué desandar el proyecto neoliberal? ¿Qué tuvo de malo el proyecto neoliberal? Bueno, un gusto saludarte a ti y a todos. Y no es desandar el proyecto neoliberal. Mira, es poner orden en México en el sector. El sector de energía es técnico y debe de haber un balance nacional. El balance en electricidad es lo que se produce y lo que se consume, incluso una reserva, el porcentaje de reserva de generación que se puede tener para ciertos casos cuando hay emergencias. Esto te lo da los números. Y cuando nosotros llegamos encontramos un gran desbalance en la red nacional de energía, de electricidad. Un mercado muy abierto con desorden. No es que estemos a favor o en contra de un mercado abierto o cerrado, sino en un desorden. Pero también este sector de energía es de seguridad nacional. Así lo ven todos los países, no nada más estratégico. Nosotros. Es estratégico. En el sector de combustibles, igual. Ahí todavía encontramos lo que le llamamos el huachicol, lo que le llamamos un contrabando de combustible, un desorden en el país. Entonces, vamos a tener orden. Vamos a ir a los detalles de ese desorden, pero te quisiera preguntar, entonces no se trata de regresar a la época de López Mateos, es una combinación de mercado y Estado distinto, es lo que dices, pero el Estado definitivamente regresa a ser el rector del sector. Claro, así debe ser. Mira, Sabina, todos los países que tienen un crecimiento y un desarrollo cuidan este sector y el Estado es un eje rector. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una serie de empresas que no son del Estado, pero está, por ejemplo, el Departamento de Energía de Estados Unidos que cuida su balance, que cuida el mercado como ellos lo tienen, que es diferente al de nosotros muy bien, pero cuida su mercado, cuida el mercado y es el Estado. Y si vamos a Alemania y si vamos a Rusia y a donde tú quieras, claro que el Estado tiene que ser el eje rector. Y aquí parece que condenaran quienes no están de acuerdo de que el Estado tenga pues su responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad, sea el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro presidente o presidenta que vaya a venir, Entonces, ¿tú crees que es, Rocío, tú crees que es una caricaturización que están realizándose cuando se dice se quiere regresar al pasado? Bueno, es que hay un tema político y este es un sector donde había muchísima corrupción, Sabina. Y entonces hay intereses muy grandes, pues de gente que a lo mejor también ve afectada, otros que ven inversiones afectadas, inversiones con unas ganancias muy grandes y que incluso a la propia Comisión Federal de Electricidad y al Estado mexicano le cuesta, y que no decimos no a las inversiones, sino, a ver, ¿cómo es estas inversiones? ¿Cómo las cuidamos? ¿Y cómo no nos cuesta tanto al pueblo de México
cargar con estas inversiones. Eso es lo que estamos Rocío, hablemos de la corrupción, hablemos concretamente y no nos perdamos en esta nebulosa de la gran corrupción que existió sin duda en el sector. Hablemos de Odebrecht. Odebrecht concursaba para construir infraestructura, ganaba los contratos sobornando a funcionarios. ¿Y cómo se cobraba luego? Bueno, esa empresa llega aquí a México, tiene contratos, muy ventajosos, contratos leoninos para hacer presas, para hacer plantas químicas, para hacer infraestructura, y todos los mexicanos conocemos cómo se introduce a Petróleos Mexicanos, cómo actores también de esta y de otras empresas extranjeras llevaban contratos desmedidos, muy inflados, y hoy tenemos a una CFE y a un Pemex muy endeudados. Por ejemplo, la CFE, que carga con una deuda de 50,000 millones de dólares. La CFE no tenía esta deuda. Hace 10 años no tenía esta deuda la CFE y no hizo infraestructura nueva y no hubo un crecimiento grande. Hizo líneas de transmisión porque eso es lo que le corresponde, ya que por ley son dueños de la línea de transmisión. Pulverizaron a la empresa, la crearon 6, 8 subsidiarias que entre ellas no se podían hablar, tenían que competir entre ellas, pusieron un desorden. A ver, Rocío. Los mexicanos, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Déjame preguntarte, ¿tú crees que esto es ineficacia o que era un proyecto de saqueo? No, era un proyecto de saqueo, de corrupción, por supuesto. ¿Desde dónde venía? Pero sí. ¿Desde dónde venía? No, desde las altas esferas. Desde las altas desde el presidente, claro. Desde los presidentes. Así es. ¿Y cuándo inicia? ¿Cuándo inicia este proyecto de saqueo del sector eléctrico? Bueno, mira, el sector eléctrico, su primer cambio de ley fue en 1992. Y hacen un cambio de ley incluso. O sea, Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. A la Constitución. Y así arrancaron, violando la Constitución con una ley secundaria, y ahí nadie dijo nada, no hubo legisladores, no hubo corte, no hubo nada, y se empiezan a dar permisos para una generación. Después vienen otros cambios, y en el 2013, con la reforma energética que promueve el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, se abre a un mercado en una forma desproporcionada, así lo digo yo, una forma desproporcionada, y hoy que nosotros decimos, a ver, tan solo en 5 años, tanto en combustibles como en electricidad, encontramos este desorden. Tenemos que poner orden, decir qué temas o qué permisos sí se pueden y cuáles no se pueden. ¿Cuántos contratos eran así leoninos? ¿Qué dirías? ¿Qué porcentaje? ¿El 80%? No, pues, ¿la mitad? Mira, no puedo dar un número exacto si no lo tengo, pero sí te puedo decir que de los grandes contratos, la gran mayoría de los grandes contratos, todos estaban vinculados con algún interés de alguien. Todos. ¡Qué barbaridad! Hablemos de la gasolina. Tú has dicho que se robaba, la mitad de la gasolina de Pemex era robada. ¿Es correcto? El huachicol, o sea, cuando nosotros llegamos en diciembre del 2018, se robaban aproximadamente 80,000 barriles por día de gasolina. Hoy, después de la estrategia del presidente López Obrador de poner un freno y de meter seguridad y de cambiar todo esto, hoy Pemex trae al día 4,000, 5,000 barriles, o sea, ahí se bajó del 95% del robo de combustibles. Posteriormente, esto del robo de combustibles pasa a una forma como de contrabando, porque empezamos a tener gasolina que estaba entrando por muelles, que estaba entrando por las fronteras, que no coincidía con los permisos que la Secretaría de Energía tiene registrados o con los reportes que tenía el SAT. Y también
En los puertos, el presidente nombra a la Marina, que fue un caso muy acertado, que fue un tema muy acertado. Se toma también un gran control en los muelles, en los puertos. También recientemente lo acabamos de hacer en la frontera, donde también por ruedas estaba entrando combustible que no estaba reportado ante el SAT o que no tenía los permisos de CENET. Todos los días estamos batallando con eso, todos los días, para tener un mercado estable, leal, bien en el país. Eso es. Bueno, eso es lo que Rocío, describes un saqueo muy impresionante, donde que empieza en los presidentes, o sea, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón. Calderón, Peña Nieto, es muy impresionante. Ahora yo te hablo del sindicato de Pemex. El sindicato de Pemex tenía prerrogativas que ningún sindicato del mundo ha tenido. Y recién su líder histórico, Romero Deschamps, se fue de vacaciones 4 años. Es decir, se fue de vacaciones el resto del sexenio. Se va de vacaciones, Rocío, sin regresar nada, sin responder a la justicia. ¿Por qué se la dejan tan fácil a Romero Deschamps? Bueno, ese es un tema que la propia empresa, la administración de la empresa, firma con él o se pide un permiso. Vaya, nosotros estábamos en la idea de que él había solicitado su jubilación. Todos los trabajadores tienen derecho a la jubilación y no sé si tenía algunas investigaciones en trámite dentro de la empresa. Recientemente, efectivamente, el presidente lo menciona, dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que se fue de vacaciones? No, bueno, y además yo te digo, yo no soy policía secreta, pero soy mexicana y sé que el señor tenía un estilo de vida nivel jeque árabe. Entonces, claro, condenable. ¿Cómo un líder sindical tiene un estilo de jeque árabe, avionetas, viajes transnacionales de los hijos? ¿Por qué de verdad lo dejan al señor jubilarse o irse de vacaciones, como lo quieras poner? Sí, no. A ver, la jubilación, todos los trabajadores tienen derecho a una jubilación cuando la solicitan, después de que tienen cierta edad y cierta antigüedad. Seguramente este señor acaba de solicitar su jubilación. No sé si Petróleos Mexicanos, si la administración de Petróleos Mexicanos le tenga alguna denuncia, alguna investigación. Y yo quiero ser aquí respetuosa contigo y con el auditorio y decir, a ver, no sé cómo va el jurídico de Pemex con este tema. No lo sé, tiene muchísimos temas, pero sin duda el presidente ya pidió al propio director que informe cómo va el tema, porque es un tema que nos interesa a todos los mexicanos, sin duda. Rocío, hablaremos más de la corrupción de antaño en el sector energía y de la corrupción de hoy. ¿Ha desaparecido de verdad la corrupción en el sector energía? Pero te pido que antes vayamos a un corte. Tú has dicho que también había un saqueo muy considerable, que había muchas empresas que tenían tratos con el Estado, leoninos, a favor de las empresas. La CFE está obligada, de acuerdo a la reforma, a comprar electricidad a privados, transportarla, distribuirla, cobrarla, etcétera, etcétera, antes que sus propias plantas. Rocío, platícanos del tercer piso de la torre de Pemex. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí es donde se tiene pues todo el sistema de seguimiento de distribución de los ductos, y cuando llegamos al gobierno, bueno, desde ahí se veía cómo las líneas que se ven en el sistema caía la presión, así se llama. Una línea, cuando lleva un flujo, tiene una presión determinada. Cuando cae la presión es cuando pues están ordeñando, así se le dice coloquialmente, al ducto. Y entonces podía pasar horas donde el operador veía pues que estaba la presión baja del ducto y no hacía nada.
Lo primero que hizo la administración de Petróleos Mexicanos fue hacer un cambio total de quienes operaban el sistema de distribución en Petróleos Mexicanos, de intervenir los ductos en todo el país. Fueron momentos, como ustedes recordarán, muy fuertes todo el mes de enero del 2019, que gracias al apoyo de la ciudadanía, porque eran largas filas en las gasolineras, fue casi un mes, pero afortunadamente la empresa, el gobierno, el ejército que intervino, pudimos controlar, y no nada más controlar esto, sino mantener un programa en contra del combate del robo del combustible en el país. Rocío, yo te pregunto, la tentación es enorme. Un operador que tiene un salario, voy a inventar números, de 20,000 pesos al mes, y llega alguien y le dice, si tú ves que yo estoy ordeñando y no haces nada, te doy 50,000 al mes. La ganancia es enorme, finalmente es robo. ¿Cómo controlar que tus operadores actuales en el tercer piso de la Torre Pemex no están haciendo lo mismo? Bueno, mira, primero, los salarios de Pemex son salarios buenos que hay en el país. Todas las petroleras del mundo tienen salarios muy buenos porque son trabajos de alto riesgo y de capacitación de gente experta en todas las petroleras del mundo, en todas, en los trabajos de transformación, en los trabajos de perforación, los ingenieros petroleros, petroquímicos, refineros, etcétera, son personas calificadas y se les paga bien. Y aquí en lo del despacho también se les paga bien, pero efectivamente la tentación es grande. Hay sistemas de medición, hay unos supervisores, hay parte de seguridad nacional que ya está supervisando y vigilando precisamente el sistema de distribución. ¿Seguridad Nacional es la Marina? Seguridad Nacional, pues es la Guardia Nacional, es el sistema de seguridad. Ahora, Emilio Lozoya, sabemos que recibió 10 millones de dólares como cochupo de Odebrecht. Es nada, con lo que ganó Odebrecht, que ahorita te pregunto, ¿qué cantidad saqueó Odebrecht al Estado mexicano? Pero ¿por qué Emilio Lozoya está libre? Bueno, ahí sí es cuestión de la Fiscalía General de la República, ellos llevan el caso, ellos tienen el caso y yo soy respetuosa en ello y espero que termine la investigación o el juicio o lo que lleve el tema. Entonces está en manos de la Fiscalía. Pero tú personalmente esperas ver la justicia ejecutada, porque como ciudadana yo lo que digo es, cada vez sabemos más de la corrupción y no hay culpables. A ver, no hay sí, culpables. Y tan es así que en este gobierno, pues por lo pronto, jubilado, en proceso, lo que sea, está el líder de Pemex. Un exdirector de Pemex está también en proceso ante la instancia correspondiente y estaba fuera del país y lo trajeron. Entonces, sí se ha dado pasos. Hay un sistema judicial que tiene que actuar y que es en esa cancha y en ese campo donde se está llevando todo esto. Ahora te pregunto sobre el sector electricidad, sobre la corrupción en el sector electricidad. La reforma eléctrica de nuevo pone el control en el Estado del sector. Y tú has dicho que también había un saqueo muy considerable, que había muchas empresas que tenían tratos con el Estado leoninos a favor de las empresas. ¿Nos das un ejemplo? Bueno, mira, uno de los casos fue la renegociación que hizo el licenciado Bartlett, que es el director de CFE, con los grandes contratos de ductos de gas. Nosotros compramos gas a Estados Unidos porque se quedaron unos contratos a 20 años y eran contratos que la CFE dice, a ver, yo tengo que cargar con estos 20 años, cuánto gas necesito, cuánto gas contrataron, qué hago con el exceso de gas,
cuánto es la tarifa de transporte, qué empresas son, y fueron también de las primeras renegociaciones que hizo el director de la CFE. Ese es un tema. El otro tema, a ver, la CFE está obligada, de acuerdo a la reforma, prácticamente lo que es la subsidiaria suministro básico, a comprar electricidad a privados, transportarla, distribuirla, cobrarla, etcétera, etcétera, antes que sus propias plantas. Antes que sus propias plantas, te voy a poner un ejemplo de una refresquera X y otra de refresquera Y. Entonces, haz de cuenta que la refresquera Y está obligada a comprarle el refresco a la refresquera X porque tiene el sabor más rico o porque no sé qué. Pues no, son dos negocios. Entonces, a la CFE la obligaron a que tenía que comprar y despachar bueno, el despacho se hace a través de SENACE, despachar la energía de privados, argumentando que era más barata cuando tiene una serie de subsidios o de estos certificados de energías limpias que le cuestan también a la CFE, y tiene un andamiaje, vamos a decirle así, de, de beneficios económicos para argumentar que se debe de despachar porque es más económica, que es precisamente lo que está ahorita en el debate público y que que el presidente López Obrador metió una iniciativa de ley de la ley de la industria eléctrica que se han amparado y que está en todo este proceso que seguramente va a terminar en la Suprema Corte y que nuevamente la Suprema Corte tendrá que determinar pues la validez o invalidez de un cambio de ley que hizo el poder legislativo. Estamos en un momento muy importante del país, ahora, pero nosotros como Estado estamos haciendo lo correcto y lo que beneficia al pueblo de México. Esa es nuestra obligación como Estado. Ahora, ¿tú tienes fe en los jueces supremos de la nación? Yo no. Yo sinceramente no tengo. O sea, el historial de nuestros jueces supremos es de que son muy injustos y que también se mueven por intereses económicos y ceden a presiones políticas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo estamos mexicana. viendo. A ver, lo estamos viendo. Como funcionaria tengo que ser respetuosa del otro poder. Hemos dicho que somos respetuosos y que vamos a acatar porque la ley se acata. Eso no está en discusión. Y ellos tienen una gran responsabilidad en este momento con el pueblo de México. Lo que tú acabas de comentar, pues es como la gran mayoría de los mexicanos vemos al sistema de justicia. Sin embargo, bueno, pues ellos van a tener que responder con su actuar, con su dictamen, a lo que corresponda de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, pero también hay algo que es ética y que es técnica, porque este es un tema técnico. Y lo acabamos de ver, mira, lo acabamos de ver hace casi un mes, cuando hay el apagón en Estados Unidos muy fuerte por el Frente Frío 35, y cómo también nosotros tuvimos problemas con 3 estados de la frontera norte, cómo pudimos técnicamente resolver en 24, 48 horas, y cómo Estados Unidos lamentablemente se le complica más de una semana, sus precios de generación se van al tope, y cómo resolvimos en México, porque este es un tema también técnico. Pero también se pudo hacer y no ha entrado la nueva ley eléctrica, es lo que te diría alguien para objetarte esto. Ya existe, ¿por qué modificar todo el sector? Fíjate que está interesante, porque en el momento que ocurre este suceso, dentro del mercado eléctrico en México había varias compañías en ese momento generando. El precio del gas se eleva el 3000%, una cosa así exagerada, y varias empresas se salen del mercado y dejan de producir porque se lo permite el mercado. Y es la Comisión Federal de Electricidad la que entra en ese momento a generar con todas sus plantas de gas, de combustible, de carbón, de lo que sea, empieza a generar
para cubrir el déficit que nos dejan cuando se salen las empresas privadas porque no les convenía, no era de su interés, etcétera, por lo que sea, por lo que sea. Entonces, este también es un tema de seguridad nacional, es un tema técnico. Ahora, es para hablar Rocío, mucho tiempo. permíteme decirte de nuevo sobre los jueces supremos. En los últimos 60 años de neoliberalismo se ha modificado la Constitución y en efecto ahora ampara un modelo económico y un modelo que rige especialmente en el sector energía. Lo lógico es que si los jueces se van al pie de la letra de la Constitución, van a decir que no es constitucional las modificaciones que ustedes pretenden. No, lo que hay que hacer es cambiar la Constitución si queremos dejar atrás el neoliberalismo. Mira, en el cambio de la ley de la industria eléctrica fue un debate muy intenso en el legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en senadores. No es violatorio a la Constitución, también esa es la percepción que yo tengo. Yo soy senadora con licencia, te lo recuerdo. Esa es la percepción que yo tengo. Entonces, sin embargo, pues van a determinar ellos, porque ellos determinan, o el juez que emite una suspensión definitiva, dice que estamos violando la libre competencia. Eso dice él. Nosotros cuidamos dentro del planteamiento que hizo el presidente López Obrador en el cambio de la ley de la industria eléctrica, era el cambio del despacho, y ahí viene todo un tema económico y técnico que es profundo, que hay que analizar. Entonces, ¿cómo tú determinas que se está violando la libre competencia si no tienes el análisis de cuánto cuesta cada kilovatio para el cambio del despacho que se hizo, por ejemplo? O sea, es un tema técnico, muy técnico. Tú quieres determinaciones más técnicas y menos políticas, es lo que estás diciendo, resumen. Son técnicas que cumplen con la Constitución, porque hay que cuidar los dos aspectos. La ley, la norma que nos rige en México, pues es la Carta Magna, y hay que respetarla por encima de todo. Y el presidente de la República envía una iniciativa preferente en este sentido. Y bueno, ya estamos viendo cómo los intereses privados en su justo derecho piden amparos, suspensiones, etcétera. Y nosotros como gobierno representamos al pueblo de México. Nosotros tenemos que ver por el bien común. Te pregunto al respecto, Rocío, te pregunto al respecto, ¿qué visión tienes? ¿Qué va a pasar con la electricidad, con la gasolina, con las otras energías para la gente común? No hablemos de los empresarios, el ciudadano y la ciudadana de a pie. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Bueno, con sus cuentas. Primero, la política energética que diseñó el presidente López Obrador es, nosotros tenemos que tener autoabastos, tener una seguridad energética, y para ello debemos de producir nuestras gasolinas. Pemex está haciendo un esfuerzo muy grande para la rehabilitación de sus refinerías, esta nueva refinería de Dos Bocas, para darnos autonomía, no depender de afuera. ¿Cómo trabajan las grandes empresas petroleras? Voy a poner un ejemplo de una petrolera en Estados Unidos. Ellos, desde que sacan el petróleo hasta que procesan el lubricante, es una sola cadena. Y paso a paso ellos suman nada más sus indirectos. A nosotros aquí en México, de la época desde Salinas, nos metieron algo que se llama precios de transferencia. Es decir, el propio Pemex le vende a otra subsidiaria de Pemex a precios internacionales. Pemex Exploración y Perforación saca su petróleo, le cuesta $14 y le dice al de refinación, te lo vendo, pero hoy está a $60 el barril. Entonces, a ver, Rocío, ahí hay un impacto grande. Tenemos que irnos a un corte. Te dejo la pregunta de nuevo. Te reitero la pregunta. ¿Fue ineficacia esta fragmentación del sector o fue ganas de sacarle todos los huevos a la gallina?
de huevos Yo creo de que oro. fue lo segundo que tú dices, así es. Vamos a un corte y regresamos hablando de tu proyecto de energía. ¿Pemex tiene oportunidad de volver a ser una de las, de las 5 petroleras principales del mundo? Es la empresa más endeudada de todo el mundo. Y tú te preguntas, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo ellos no pudieron hacer más infraestructura y en su lugar se endeudaron? Esa es la corrupción y la mala administración. Rocío, la reforma eléctrica, según la entiendo yo desde lejos, tiene la intención de regresar la rectoría del sector eléctrico al Estado. ¿Es correcto? A ver, no es tanto de que tenga el objetivo de tener la rectoría del Estado, pero sí que el Estado tenga la mayoría del control de la generación de electricidad por seguridad nacional. Uh-huh. El despacho que lo hace el Centro Nacional del Control de Electricidad, el CENACE, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía. Así quedó en la reforma, con unos mecanismos y leyes de despacho de mercado muy abiertos que hemos ido ajustando. Y es ahí donde esta ley de la industria eléctrica direcciona para que el despacho que se dé en este centro nacional sea factible, seguro, con energías limpias, porque la hidroeléctrica es energía limpia, renovable, sustentable, la geotermia, la nuclear. Tengo 2 preguntas derivado de lo que dices. ¿Cuáles son los intereses afectados? ¿Quiénes están viendo sus negocios destruidos a raíz de esta reforma? Son varias o son muchas empresas privadas, extranjeras y algunas nacionales, que vinieron y hicieron parques eólicos o que hicieron parques solares y que hacen esta inversión, esta infraestructura y que consiguieron incluso crédito de la Banca de Desarrollo Nacional, que incluso tienen subsidios y que el porteo es como la tarifa que tienen que pagar para la transmisión de la electricidad, es casi nula y que tienen muchos beneficios. Entonces, ellos están ahí generando 5 o 6 horas al día la electricidad porque son intermitentes y que a las 6 de la tarde, cuando ya no hay electricidad, pues se retiran y le dejan la responsabilidad de la generación a la CFE o a las empresas que la CFE tiene contratadas para generar. Y te vuelvo a preguntar, ¿este modelo existente era para beneficiar a privados y a funcionarios que se llevaban soborno? Ese era el motivo. Así era. Es el mercado, el negocio para dárselos a privados. Un gran mercado, pues de 126 millones de mexicanos. Un gran mercado. Ese es el objetivo con el que se hizo la reforma eléctrica o la reforma energética en el 2013. Ahora, cuando la oposición política objeta esta reforma, suele decir que esta reforma, uno de sus daños colaterales sería precisamente la obstaculización de la generación de energías limpias. Tú estás diciendo exactamente lo opuesto. Es lo opuesto, estás diciendo es una mentira. Así es una mentira que la han manejado políticamente para decir que estamos dañando al medio ambiente, para decir que vamos hacia atrás. No. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros estamos viendo por la seguridad nacional, porque las tarifas de electricidad no suban por arriba de la inflación, porque hay un gobierno y hay un Estado que está protegiendo al consumidor, porque hay un Estado que tiene una gran empresa como es la Comisión Federal de Electricidad, que es de todos los mexicanos, que nos garantiza tener un suministro básico como el de electricidad
quien no tiene electricidad, se genera pobreza social. También tiene un impacto social quienes no tienen acceso o quienes tienen acceso a costos muy altos. Y a un privado, pues a un privado él ve el negocio. El Estado y una empresa como una paraestatal como es la CFE, pues vemos el beneficio social, el beneficio de servicio y por supuesto no tenemos que perder económicamente. Entonces hay un equilibrio. Contrariando lo que dices, la oposición lo que está afirmando es que la intención es carbonizar nuestra electricidad. De nuevo, carbonizarla cuando otros países desarrollados están precisamente transitando a energías que ya no tienen nada que ver con los restos fósiles. A ver, primero les voy a decir, nosotros somos de los países que menos emisiones contaminantes emitimos en el sector de energía. Para la electricidad, nuestro respaldo está basado en gas. El respaldo es tener electricidad todo el día. China, Rusia, Alemania, Estados Unidos tienen un porcentaje muy alto en carbón, porque es lo que tienen. Pero también no vamos a satanizar eso porque la tecnología ha avanzado. Ahora la tecnología, hay filtros de lavado, ha avanzado mucho incluso para disminuir las emisiones contaminantes. No estamos como en los años 80. En México, por ejemplo, las gasolinas de ultrabajo azufre, el diésel ultrabajo azufre, están circulando en el país el 90% del diésel de ultrabajo azufre. Y duramos décadas que circulaba en México y en todo el mundo el diésel con unas altas concentraciones de azufre. En la década de los 40, de los 50, la humanidad producía gasolinas con un aditivo, con un elemento que se llama tetretilo de plomo, que era muy dañino. Eso ya se radicó en todo el mundo. O sea, vamos avanzando en todo el mundo. Tú dices, Rocío, vamos avanzando, pero no vamos a echar por la borda el tesoro que tenemos allí en el subsuelo. Claro, claro. Somos afortunados porque tenemos recursos naturales como el petróleo. Somos de los pocos países en el mundo que tenemos petróleo y hay que transformarlo. Nos da riqueza. La gente oye en la televisión, dice, Estados Unidos está transitando a energías limpias. Entonces la impresión es que van a apagar las energías sucias y van a aprender las otras y va a ser instantáneo. Yo entiendo, tengo más paciencia y entiendo que es un tránsito largo en el que México tiene un tesoro que tiene que usar. Pero te pregunto, ¿qué oportunidad tiene México, Pemex en concreto, de volverse una petrolera 5 estrellas? A ver, ¿Lo fue en algún momento, lo dejó de ser? No, lo fue, por supuesto, lo fue. Mira, ahorita acabas de decir algo, y este es un dato muy importante. Estados Unidos produce 11 millones de barriles de petróleo al día. En México traemos 1.700.000 barriles. Entonces, esto de que todo mundo va sacrificando el petróleo no es cierto. No es cierto. Rusia también trae entre 11 y 12 millones de barriles al día. Arabia Saudita trae entre 9 y 10 millones de barriles. Nosotros traemos 1.7 millones de barriles. Todo va camino a la transformación. Hay una transición energética, sí. La Agencia Internacional de Energía, en sus proyecciones, dice que será hasta el 2040, 2050, donde tengamos un parque vehicular eléctrico masivo. Nosotros en México ahorita tenemos 45 millones de vehículos. Nuestra proyección es que para el 2034 tengamos
solo 3.5 millones de vehículos eléctricos. Vamos a seguir consumiendo gasolinas. Se suben al avión, no hay aviones eléctricos, los aviones son de turbocina. Los barcos consumen diésel. O sea, Rocío, el mundo se mueve con combustibles todavía eléctricos y toda la humanidad va hacia la transición energética que nos van a llevar varias décadas. Pero de nuevo te vuelvo a preguntar para no perder ese punto. ¿Pemex tiene oportunidad de volver a ser una de las 5 petroleras principales del mundo? Pemex tiene oportunidad de desarrollarse como la empresa mexicana que es. El presidente Andrés Manuel López Obrador y este gobierno está apoyando mucho a nuestra petrolera, que la dejaron saqueada, endeudada, pero que tenemos importante infraestructura, que tenemos importantes reservas, que tenemos técnicos y que verdaderamente estamos haciendo un gran esfuerzo por sacar a la petrolera adelante. Es la empresa más endeudada de todo el mundo. Y tú te preguntas, ¿cómo sucedió esto? Si no fueron capaces de hacer infraestructura nueva. Hoy nosotros estamos haciendo una refinería sin endeudarnos, con el propio presupuesto. ¿Cómo ellos no pudieron hacer más infraestructura y en su lugar se endeudaron, tuvieron excedentes petroleros, tuvieron precios altísimos? Esa es la corrupción y la mala administración que no vamos a barrer para atrás, pero que ahí están los actores y que hoy esos actores públicamente están criticando que estemos haciendo infraestructura, que estemos salvando a la petrolera, que querramos a Pemex. Pues es increíble porque ellos, su visión estaba hacia el exterior, su visión no era ver por la nación y por la empresa de todos los mexicanos, por supuesto. Entiendo que se está trabajando aún durante la pandemia en Dos Bocas, se sigue construyendo. ¿Cuándo se va a terminar? Y la segunda refinería, ¿cuándo inicia y si se va a terminar este sexenio? Bueno, el presidente el 18 de marzo hizo un anuncio sobre una planta que está en la refinería de Tula. Es un sistema que se llama tratamiento de aguas residuales, donde está la planta coquizadora, que está a medias. Ahí está ya el 65%, hay que terminar eso. Y eso es el anuncio que hizo el 18 de marzo y que nos va a ayudar para sacar todavía más gasolina del combustóleo que se genera en la refinería de Tula y en la refinería de Salamanca. Es un proyecto que ya nos instruyó terminarlo y que ya estamos trabajando en ello. Y la refinería de Dos Bocas, que me encanta, que va muy bien, es una refinería preciosa, va a quedar muy bien con una alta eficiencia energética porque esa refinería no va a producir combustóleo, esa refinería va a producir gasolinas de ultrabajo azufre, diésel de ultrabajo azufre. Es una refinería que adentro de la propia refinería se cuida mucho el medio ambiente. Hay refinerías así en el mundo y así fue como nosotros diseñamos esta refinería. El plan está para que en julio del 2022 hagamos la prueba de prearranque prácticamente. Estamos trabajando muy duro en ello. Sería una fecha pues muy, ¿cómo te diré? Muy ajustada que nos pusimos, pero que se puede hacer y la gran mayoría la estamos haciendo mexicanos. Traemos empresas internacionales como una coreana, Samsung, que tiene uno de los paquetes, Techin, que es una italo-argentina, pero está el IMP, está Pemex, está la Secretaría de Energía de Project Manager, que somos los gerentes del proyecto, y estoy fascinada, de veras. Es un reto muy grande, pero estoy feliz con ello. Sí, se te ve feliz cuando llevas tu casco y estás caminando allí en Dos Bocas. Bueno. Creo que yo que he observado tu trayectoria nunca te vi tan feliz en el Congreso. Te veo muy feliz al aire libre, con ingenieros, con trabajadores del sector. Rocío, entraste a un sector pantanoso, lleno de corrupción. El proyecto, como dijiste, no es llevar a Pemex a la exportación,
sino volver al país nuevamente sustentable en el aspecto eléctrico. ¿Puedes hacer una síntesis final, decirle a un ciudadano o una ciudadana mexicana en qué va a cambiar su vida en los próximos años en cuanto a energía? 1 minuto tenemos. Con la política energética, nosotros vamos a mantener los precios de las gasolinas estables. No va a haber gasolinazos, y lo ha dicho el presidente, y por eso estamos construyendo y produciendo combustibles. La electricidad, ¿cómo se va a reflejar? También, al momento en que la Comisión Federal de Electricidad tiene una mayoría en la distribución y en la generación de electricidad, estamos garantizando que no termine en un mercado ambicioso donde los mexicanos estemos a expensas de intereses privados en un mercado desatado o en un mercado suelto. Esto es seguridad nacional, estos son suministros básicos. Los combustibles y la electricidad van coordinados con la inflación y cualquier gobierno debe de cuidar ello. Cualquier gobierno debe de cuidar que su inflación no se vaya, y para ello, pues un soporte en la columna vertebral de la economía es el sector energético. Hoy estamos actuando en una forma responsable, viendo por el bien común, por el bien de México. No estamos peleados con los privados, pero el Estado debe de poner a cada quien en su lugar. Aquí cabemos todos, pero cabemos bien y cabemos con reglas que marca un gobierno que representa 126 millones de mexicanos en este momento. Y cada país es libre de poner el marco o la política que quieran. En este país, la política energética la estamos haciendo de una forma responsable, sí, nacional porque pues, es nuestro país. Hay que hacer. Se nos acabó el tiempo, se nos suele acabar cuando platicamos. Te agradezco mucho esta conversación muy aclaratoria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y amigos, nos vemos el próximo jueves para una conversación, otra conversación de largo aliento. Buenas noches.